En 2006 se estrenó la película de Children of Men o Hijos del Hombre en español. Este filme está curiosamente ambientado en el año 2027 y presenta un futuro totalmente distópico donde la humanidad se enfrenta a una crisis de natalidad, crisis de refugiados y a un colapso global de la civilización donde solo unos cuantos países siguen de pie, entre ellos el Reino Unido. La película fue de las pocas que logró anticipar de forma correcta el llamado colapso poblacional, y de eso hablamos en este video. En 2006 se estrenó la película Children of Men o Hijos del Hombre de Alfonso Cuarón. La película como tal está ambientada en el año 2027, que está a la vuelta de la esquina. La película de Hijos del Hombre se sitúa en el año 2027, cuando una crisis de fertilidad ha dejado al conjunto de la humanidad sin la capacidad de reproducirse. No ha nacido ningún ser humano en 18 años. Ya no hay niños en la calle y la vida cotidiana es completamente desoladora, con muy pocas esperanzas hacia el futuro. El conjunto de la economía mundial se ha derrumbado. Las guerras son habituales y la vigilancia totalitaria impera, lo que ha provocado que la mayor parte de la gente se enfrente a una profunda depresión existencial que solo puede ser sobrellevada vía fármacos o drogas. Cuando uno vio por primera vez este filme, la mayor parte de la gente pensaba que era poco probable lo que se planteaba en él. La razón es que en el año 2006 de lo que se hablaba era de la llamada explosión demográfica y que la población seguía creciendo año tras año. Sin embargo, actualmente países como México tienen tasas de natalidad por debajo de la tasa de reemplazo. La gente en México está dejando de tener hijos y esto se ve reflejado en un cierre cada vez más pronunciado de escuelas primarias y de preescolar. Incluso México ya tiene tasas de natalidad por debajo de la que tiene Estados Unidos. La razón se debe principalmente a la pobreza económica por la que atraviesan la mayor parte de los jóvenes, ya que hoy por hoy es prácticamente imposible adquirir una casa en las principales urbes del país. Países como Corea del Sur, China, Singapur, Japón, la propia Ucrania, España, Italia, presentan tasas de natalidad por debajo de 1,2 hijos por cada mujer. Si las tasas de natalidad se siguen desplomando, el futuro de estos países va a estar en riesgo. Los únicos países que actualmente están en crecimiento demográfico son la mayoría de los de África. Por supuesto que estamos muy lejos del escenario planteado en la película de Hijos del Hombre. Sin embargo, en el futuro cercano lo que podemos seguir esperando es que las tasas de natalidad se sigan desplomando, porque la mayoría de los empleos actuales de los jóvenes no dan ni para casarse ni para tener casa. Hijos del Hombre también acierta cuando presenta un mundo donde la mayor parte de la gente tiene mascotas en vez de hijos, algo que es cada vez más común. En una escena incluso podemos ver a una mujer desesperada buscando a su perro. Volviendo a la película, ahí se presenta un escenario donde la mayoría de los países simplemente han colapsado. El Reino Unido ha sido uno de los pocos países que ha logrado sobrevivir gracias a que el gobierno ha implementado un sistema de vigilancia masiva en el que cualquiera que viole la ley es denunciado, perseguido
y literalmente enjaulado. En una escena se ve cómo el caos se ha apoderado de ciudades como París, Tokio, Roma, Moscú, Washington, D.C., Kuala Lumpur, Bruselas, Hong Kong, etc. En Nueva York, por cierto, se ve como si hubiera caído una bomba atómica en dicha urbe, y en algunas ciudades se ve como si estuvieran enfrentando una epidemia o una radiación de energía nuclear. ¿Por qué pudo haber colapsado el mundo entero, con excepción quizás de los británicos y de los chinos? En lo personal, creo que lo único que puede hacer colapsar al mundo de forma tan rápida y abrupta es una crisis energética sostenida. Casualmente, hoy por hoy, el mundo enfrenta una. En una escena de este filme se ve a un periódico que titula África devastada por la lluvia nuclear. Entonces, en este futuro totalmente distópico, la humanidad ya ha enfrentado una guerra nuclear entre potencias que ha arruinado a la mayoría de los países de África y del Medio Oriente. Y quizás eso también explique el por qué aparece una bomba atómica sacudiendo a la ciudad de Nueva York. Hijos del Hombre también predice de forma acertada las llamadas crisis migratorias. Si la mayor parte de los países empiezan a colapsar, esto genera un efecto dominó en los que aún siguen en pie. En este caso, el Reino Unido se ve azotado por la llegada de un sinfín de migrantes provenientes de todas partes de Europa y del mundo entero. El gobierno asume una postura bastante represora en su intento de sobrevivir. Y eso es algo que también estamos viendo en estos días. Los votantes están eligiendo con cada vez más frecuencia a gobernantes con mano dura para intentar resolver las crisis actuales. La película presenta un mundo completamente deshumanizado, donde a la gente se le encierra en jaulas como si fueran animales, donde ya nadie tiene derechos y donde la movilidad se ha restringido de forma severa. Las ciudades se han dividido por zonas donde solo puedes moverte si tienes papeles. Es una época donde el propio gobierno invita a la gente a que se quiten la vida por medio de una pastilla. El gobierno también ha inundado de drogas y de fármacos a sus ciudades con el objetivo de que la gente no se rebele y se vuelva dócil. En la publicidad del transporte público se ve una frase que dice: la felicidad es una píldora. Es decir, en este mundo la única forma de ser feliz es consumiendo fármacos. En una escena se ve a un joven que es adicto a las pantallas móviles y que toma píldoras para poderse mantener estable. Aquí hay que decir que esta película sin duda que fue bastante profética. Hoy los jóvenes son adictos a las pantallas móviles y cada vez más gente es adicta a los fármacos o a las drogas. Los ricos en este mundo viven completamente aislados del resto de nosotros. Han creado sus propias zonas de seguridad donde los accesos son restringidos. Esto tampoco nos debería de sorprender. De hecho, actualmente las élites han construido búnkeres en lugares como Hawái en previsión de este tipo de escenarios. Y la película muestra esto: élites que viven con todos los lujos habidos y por haber, mientras el mundo se va al carajo. Por supuesto que un mundo que está al borde del colapso, uno de los negocios que más crece sin duda es el de las apuestas. Esto porque la gente ya no tiene forma de mejorar su nivel de vida. Y esto actualmente se vio reflejado en el mundial pasado, donde la gente apostó como si ya no hubiera futuro.
En una escena de Hijos del Hombre, también se menciona que la humanidad de esa época ya había atravesado por una pandemia de gripa. Y recordemos que esta película se filmó en 2006 y la pandemia fue hasta el año 2020. La verdad es que sorprende la capacidad que tuvo Alfonso Cuarón o los guionistas de esta película para ver el futuro con tanta exactitud. En la parte final de Hijos del Hombre se ve literalmente una escena de guerra dentro del propio Reino Unido, como si una guerra civil se apoderara de dicho país. Casualmente, para fines de este año, el gobierno británico llevará a cabo un simulacro de guerra en el que se plantean este tipo de escenarios de guerra civil o de ciberataques. En lo personal, me sorprende cómo esta película fue tan profética del mundo al que nos enfrentamos hoy por hoy. Alfonso Cuarón pudo ver desde el colapso poblacional al que nos dirigimos, la llegada del estado de vigilancia e incluso el riesgo de guerra civil en países como el Reino Unido o el riesgo de guerra nuclear en todo el orbe. Sin embargo, también hay que mencionar que esta película ante todo nos explica cómo la humanidad llegó a este futuro completamente distópico. Cuando la gente crea que ya no hay futuro, será capaz de aceptar cualquier cosa desde el estado de vigilancia masivo o el llamado estado policial. En este contexto, la desesperanza se convierte en un recurso que puede ser usado por las élites gobernantes para imponernos cualquier cosa. Recordemos que gente como Peter Thiel cree que Estados Unidos debe de ser gobernado por las élites tecnológicas de forma permanente. Lo grave de todo esto es que hoy por hoy la desesperanza está ganando. La gente ahora tiene nostalgia por el pasado, y eso lo que implica es que la gente ha dejado de creer que el futuro pueda ser mucho mejor a lo que tenemos actualmente. La película nos explica que cuando un bebé nace, también nace esperanza por un mejor futuro. La gente que tiene hijos está obligada a creer que habrá futuro para su descendencia. En cambio, la gente sin hijos es más probable que tengan una postura pesimista sobre el futuro. La película también nos muestra que el llanto de un bebé es suficiente para sacar fuerzas para seguir adelante. En conclusión, la película de Hijos del Hombre nos demuestra que todo se puede ir al carajo de forma tan abrupta en caso de que las tasas de natalidad se sigan desplomando. Por eso, la crisis demográfica será sin duda el mayor reto al que nos habremos de enfrentar como humanidad. Y para resolverla, lo único que necesitamos es darles a los jóvenes de hoy en día empleos bien pagados y que las casas y las propiedades no cuesten una fortuna. El tema es que lo que las élites tecnológicas quieren es eliminar empleos y reemplazarnos por medio de la inteligencia artificial a todos. Y las casas y las propiedades van a seguir subiendo de precio porque los bancos centrales van a seguir inundando de dinero barato a los mercados. Por eso, la película de Hijos del Hombre nos hace reflexionar sobre a lo que llamamos progreso, a que solo a los ricos les pueda ir bien o que nos vaya bien a todos. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.